Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Estaremos leyendo del 1 al 9 y después saltaremos al 4, ¿verdad? Al 4, 1, 2 y 3. Y al 4, del 1 al 4. El 4 del 1 al 4. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se lee su palabra. Aleluya. Gracias, Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces seguimos al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Santo Jesús, gracias, Señor, por su palabra preciosa y maravillosa. Hermanos, somos pocos, pero participen. Yo bueno, creo que en una escuela bíblica todos deben participar, ¿verdad? Todos deben participar, ya que hemos sido ejercitados en su palabra y, o sea, que estamos acostumbrados a leer su palabra, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y antes de proseguir, quiero primero dar versículos, algunos, del 1 al 3, le daré al hermano pastor, del 1 al 3, en el Timoteo 3, ¿verdad? Del 1 al 3 al pastor, a la pastora el 4, el 5 y 6 y 7 a Débora. Sí, segunda de Timoteo 3, 5, 6 y 7 a Débora. Segunda de Timoteo 3, el pasaje que leímos, y versículo 4. Sí, y al pastor le daremos del 1 al 3, ¿verdad? A la pastora 5, 6 y 7. Sí. Y al hermano, a la hermana Rita le daremos del 8 y 9. Hermana Rita, 8 y 9.
¿ok? Le daremos al hermano Ezequiel del 4 en adelante, ¿verdad? El capítulo 4, 1, 2. 1 y 2, y a mi esposo le daremos el 3 y el 4. Así que vayan leyendo y poniendo atención mientras le traigo un poquito de introducción. Amén. Gloria a Jesús. La segunda carta a Timoteo es una de pocas, es un poco distinta a la otra, ¿verdad? A la primera. Esta es la segunda. Pablo está en la cárcel a punto de morir y en sus últimos momentos escribe para exhortarlo y aconsejarlo como de padre a hijo en la fe. Esta carta tiene mucho más carácter personal, ¿verdad? En su resumen, el apóstol Pablo instruye a su joven discípulo a retener la enseñanza que recibe de él, a no avergonzarse de ella, a oponerse a las falsas enseñanzas y por último a vivir una vida santa y a huir del pecado. Pablo, preso y esperando su muerte, aquí en segunda de Timoteo, ¿verdad? Del 4 al 8, esta carta se escribió entre el año, ¿verdad? 67 y 66 y 67. Y parece que estaba pasando algo muy terrible en ese tiempo, pero voy a proseguir a leer. En el año 64 antes de Cristo, el emperador Nerón había empezado una gran persecución como parte de su plan para traspasar, ¿verdad?, a los mesiánicos su propia culpa por el incendio de Roma. Esta persecución se esparció por todo el imperio romano e introdujo atrocinio social. Atrocinio social, que es el acto de excluir, ignorar o rechazar una persona de un grupo social o de una relación interpersonal. Puede ser real o percibido y puede ocurrir en una transgresión o omisión, una ofensa grave a los valores cultural o códigos y uso o costumbre del grupo. ¿Me van entendiendo, verdad? Ajá. Tortura pública y asesinato en Roma, ¿verdad? Mientras Pablo esperaba su muerte, escribió a su querido amigo Timoteo. Fue escrita aproximadamente entre el año 66 y 67 después de Cristo. Pablo, siendo judío, cuando se convirtió a Jesucristo, no abandonó su enseñanza, sino que continuó amando los mandamientos o la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios en hebreo significa mandamientos o instrucciones, ¿verdad? Pablo entendió que Jesús no vino a establecer nueva religión, mucho menos una pagana. La apostasía del imperio del primer siglo, era prevalente, lo mismo que ahora, ¿verdad? Y ahora hay más gente, dice el escritor. Nada más se sabe de Figelo y Hermógenes, lo que evidentemente se opusieron al ministerio de Pablo. Estos hombres son un ejemplo de lo que los líderes también pueden caer, ¿verdad? Y el ejemplo pues de esto también se encuentra en
En Éxodo 7 al 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, y también los mismos hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hicieron hechizos, ¿verdad? Pues este pasaje nos recuerda cuando Moisés fue delante de Faraón, ¿verdad? Y fue con la vara, y la vara la convirtió, ¿verdad?, en serpiente. Entonces ellos también, sabiendo, porque yo me imagino que algún conocimiento debieron ellos de tener, ¿verdad?, de que Moisés era justo, ¿verdad? Porque el hecho de que eran hechiceros no le quitaba el conocimiento de que Moisés era un hombre justo, ¿verdad? Y que pues Moisés quería llevarse, por orden del Señor, que sacara al pueblo de Israel. Pero estos hechiceros se opusieron a Moisés. O sea, el escritor dice que así como estos dos se opusieron a la verdad, pues también, ¿verdad? Porque verdaderamente, perdone la redundancia, los verdaderos hijos de Dios siempre, cuando están haciendo la voluntad de Dios, siempre van a encontrar rechazo, van a encontrar una contra, van a encontrar la oposición de alguien, sea del hermano, sea de los de afuera, sea de donde sea, pero siempre va a haber oposición. Dice: estos también, hombres corruptos de entendimientos, reprobo a la fe, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:9 dice: mas no irán más adelante, pues no tendrán victoria contra la verdad, no tendrán éxito, su fin está pronto al llegar. Y estos quedaron mal delante de Faraón y ante todos los testigos que estuvieron allí. Gloria a Jesús, aleluya. En la primera carta a Timoteo, Pablo instruye sobre cómo poner en orden las iglesias de Éfeso. El apóstol Pablo había partido hacia Europa desde Éfeso. Como Timoteo era joven fiel a Dios, ¿verdad? Era un joven que dio la talla, que el apóstol Pablo vio que verdaderamente buscaba de Dios, obedecía las leyes, un varón santo. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, joven y fiel a Dios, y al verlo lo instruía, ¿verdad? Y lo enviaba a las iglesias a enseñar doctrinas y a poner en orden, ¿verdad?, las sinagogas, y asignar líderes, indicando cómo administrar las iglesias, y también a orar y asignar ancianos calificados. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Alabanza a nuestro Dios, aleluya. ¿Verdad? Y estos pasajes, al leerlo, pues indica que, o se imagina uno que es un último tiempo, ¿verdad? Que es un último tiempo y que estuvieron pasando muchísimas cosas, y que verdaderamente necesitaban los lugares, ¿verdad? Tener una doctrina, ¿cómo le digo? Una doctrina, un mandato, un orden, porque en este tiempo estaban pasando muchísimas cosas. Éfeso era un lugar, ¿verdad?, de idolatría.
Tengo aquí que adoraban a Zeus, adoraban otros dioses, y en aquellos tiempos pues estaban sucediendo muchas cosas. Perdón. Gracias, Señor. Quiero leerle en Apocalipsis, ¿verdad? Y pueden ir conmigo a Apocalipsis 2:12. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. ¿Verdad? Aquí no habla de la iglesia de Éfeso. Quiero leer, empezando desde el 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y lo que has hallado mentiroso, y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Esta era una de las cosas que estaban sucediendo en este tiempo. Algunos habían dejado su primer amor. Aparte de que alrededor, todo Éfeso era totalmente pagano. Totalmente pagano. Sí, totalmente pagano. Entonces, Pablo, pues queriendo dejar, ¿verdad?, su legado, queriendo dejar un legado, pues habló a Timoteo, porque como hoy en día en algunas iglesias también están pasando muchas cosas, ¿verdad? Y él quería que instruir de una manera a Timoteo de que persistiera en la sana doctrina, que no se dejara contaminar de aquellos ídolos de alrededor y de ciertas cosas que estaban sucediendo, de muchísimas cosas que estaban sucediendo en las iglesias y en todo el contorno. Gloria a Jesús. Las iglesias, vemos que la iglesia de Éfeso era fiel, tenía muchísimas cosas buenísimas, pero tenía eso, que había dejado su primer amor, ¿verdad? Y esta es parte de la introducción, ¿verdad? Dice, esta iglesia probaba a los maestros. La iglesia de Éfeso era fiel, pero no toleraba a los falsos maestros. Examinaba las obras, rechazaba las obras de los nicolaístas. Dice, pero también había un gran problema, ¿verdad? Que habían dejado su primer amor. Ok, entonces quiero proseguir con los versículos. Me perdonan un poco que de momento pues me da un poquito de nervio. Gloria a Jesús. Santo. Y, quisiera que por favor el hermano que tiene y es el pastor Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 2, sí, del 1 al 3. Gloria a Dios, te adoramos, bendito Jesús. La palabra dice, segunda de Timoteo 3, verso 1 al 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Gloria a Dios. Sí, no, siga, pastor. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Gloria al Señor, bendito Dios, ¿verdad? Estos versículos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Luz, Pablo está exhortando a Timoteo, ¿verdad? Esta es una carta pastoral, ¿verdad? De un padre espiritual a su hijo espiritual, acerca de cómo llevar la iglesia al Señor, ¿verdad? Ordenar la iglesia al Señor, encaminarla hacia el Padre. Y vemos que para Timoteo no era fácil, ya que por su edad mucha gente le menospreciaba, ¿verdad? Es más, en unos versículos ahí vemos que Pablo le dice que nadie te menosprecie, ¿verdad? Por su juventud, que te miren poco. Entonces vemos que muchos no tomaban en serio a Timoteo porque lo consideraban inexperto, que no tenía experiencia. Y a veces hay mucha gente dentro de las iglesias que pensamos así, que solamente porque llegó uno nuevo, ¿verdad? Es el inexperto, ese no sabe nada, ¿verdad? Y sabemos que en el Señor, hermano, la experiencia no viene de los años que llevemos en la iglesia, sino, ¿verdad?, de la sabiduría y de las rodillas que nosotros doblemos. Hay gente, ¿verdad?, que tristemente caemos en el error de la soberbia porque creemos que porque somos el pastor lo sabemos todo y que nadie nos puede llamar la atención y nadie nos puede corregir. Y yo siempre le pido al Señor, ¿verdad?, que me ayude, porque como pastores nos equivocamos y cometemos errores y fallamos muchas veces, ¿verdad? Y uno tiene que tener la suficiente madurez espiritual para reconocerlo, y no hay nada de malo en humillarse y reconocerlo. Amén. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante dentro de la iglesia del Señor, pero también, ¿verdad?, uno tiene que aprender que cuando Dios está con uno, uno tiene que aprender a ser firme en las cosas del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser firme en esto. O sea, nadie tiene que menospreciarte. Si Dios te llamó, tú tienes la autoridad de Dios. Entonces vemos que aquí Pablo le está hablando acerca del carácter de los hombres, ¿verdad? En los postreros días. La frase los postreros días es bien importante. Amén. Ya que siempre, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra, sabemos que la palabra tiene un doble cumplimiento en muchas de sus profecías. Hay profecías, ¿verdad?, que tienen un doble cumplimiento, que se van a cumplir en un futuro cercano, pero que también hay un cumplimiento más a futuro. Y cuando hablamos de los postreros días, ¿verdad?, según lo que yo estaba estudiando un poquito aquí rápidamente, ¿verdad?, los estudiosos creen que el escritor, que en este caso es Pablo, se está refiriendo a los días antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando Pablo le está diciendo acerca de la actitud, del carácter de los hombres, ¿verdad?, y empezamos a ver todas estas cosas, que vemos que habría gente, ¿verdad?, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Vemos todo esto, aborrecedores de lo bueno. Entonces, si nosotros leemos esto y vemos nuestro alrededor hoy en día, y más claramente, no el mundo, sino la iglesia de hoy en día, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, muchas iglesias están en esta condición. O sea, que han caído en esta categoría, en el carácter de los hombres de los postreros días, ¿verdad? Y eso tiene que ¿verdad?, alertarnos acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, que son tiempos, como dice ahí mismo Pablo, tiempos peligrosos, tiempos malos, donde, ¿verdad?, no me quiero adelantar porque hay unos versículos más adelante, lo del Señor, ¿verdad?, pero que tenemos que tener mucho cuidado y tener los ojos bien abiertos, mis hijos, porque el Señor viene pronto. Y yo creo que, ¿verdad?, aquí Pablo le está hablando. Yo sé que Pablo le estaba hablando a Timoteo acerca de la condición de la iglesia que le iba a tocar enfrentar. Y yo sé que Timoteo tuvo que enfrentar gente así, pero
Hoy en día, hermano, estamos todavía aún peor. O sea, cada día que pasa, cada año que pasa, estamos peor. Y la iglesia, tristemente, como le digo, no hay nada más malo, ¿verdad?, que la vanagloria. Y ahí Pablo le dice, hombres vanagloriosos, que se jacten por lo que hacen. Que yo hago esto para Dios, y se dan, ¿verdad?, gloria a ellos mismos. O sea, y la gloria y la honra se le debe a ellos y no a Dios. Y, ¿verdad?, y fingen una gloria al Señor. Me está viendo la pastora, me voy adelantando. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. No, está bien, pastora, está chévere, bien, que... Ay. Pero está bueno, sí. Y me llama la atención todo esto porque verdaderamente todas estas cosas están pasando así, como dice el pastor, y no tan solamente en las iglesias. Vemos que cotidianamente los hijos están más desobedientes que antes. Hay mucha gente diciendo barbaridades el uno al otro en la calle, no realmente, ¿verdad?, tiene que ser cristiano, pero hay gente que están saliendo con cosas que uno se queda sorprendido. Vemos hoy en día más gente más vanagloriosa, no tan solo en la iglesia, pastor, afuera también. Hay gente hay hombres y mujeres que solamente están haciendo ejercicio porque es una cosa tremenda, verdaderamente, que el mundo está jugando a ser Dios, y están solamente preocupándose del yo, de sí mismo. Santo, dice, sin afecto, implacable, calumniadores. Estamos viendo todas estas cosas, aborrecedores de lo malo, de lo bueno. Así mismo, todas estas cosas están pasando. Y verdaderamente en ese tiempo estaba pasando diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Y yo estaba leyendo que personas que también no tan solo eran los hechiceros y los impíos, sino gente hermanos que se habían apartado en ese tiempo de la gracia del Señor. Como dice el pastor, no tan solo nada más, ¿verdad?, afuera, sino en la iglesia. Se está viendo todas estas cosas. Santo, quiero leerle algo aquí. Me llamó mucho la atención que dice, debes saber esto. Y aquí en el original dice, además entiende esto, ¿verdad? Y cuando uno dice entiende esto es porque uno tiene una conversación bien extendida con alguien, ¿verdad?, con esa persona. Oh, gloria a Dios. Quiero leer esto. Vemos que Saúl expone a los falsantes de la misma forma. Lo tenemos que hacer nosotros con 2 o 3 testigos. Cuando la gente comience a pecar y a decir lo mismo, que no importa, ¿verdad?, que poco a poco van cambiando lo bueno por lo malo, llegan a llamar lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Evita esto, no siendo un pecador habitual. Hacer maldad es un sinónimo de deshacer los mandamientos, de deshacer la palabra, dice aquí. Oh, Santo Jesús, verdaderamente, de deshacer la palabra, porque la palabra es lo que nos muestra que el pecado, ¿verdad?, de la humanidad, que uno está en pecado, ¿verdad? Santo Jesús. Quiero leer otra cosa. El apóstol Pablo obviamente presiente que su carrera está por terminar y debe pasar la antorcha a un joven que de continuidad está en este contexto. Se entiende
la urgencia y la solemnidad de este encargo a Timoteo. Su conciencia apostólica le indica que es impertinente dar instrucciones concretas a su sucesor para que la misionología de la iglesia no se detenga en tiempos de crisis. Santo Jesús, sino que siga hacia adelante, ¿verdad? Invocando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, los versículos que siguen, el 4 y 5, ¿le di, hermana pastora? ¿O el 4? Ajá. Sí, puede. Sí, el número 4. Sí, ¿qué puede decir acerca? Amén. Sí. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Hay que ir a investigar. Esa es la verdad. Amén, amén.
usó. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, no, sí. La apostasía es una transgresión, es devolverse, es apartarse, es ya no querer la verdad. Por eso es que hay que tener cuidado qué libro uno lee. No. Amén. Y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir. Hay que estar sumamente alerta, alerta, escudriñando y examinándolo todo, todo, cada una de las palabras que están en esta palabra se va a cumplir y así es, y es sí, y es amén. Y no están allí por estar, es porque ellos vivieron. Sí, que nos ayude y que nos ayude cada día más a escudriñar su palabra, porque verdaderamente ahí está la vida eterna, ¿verdad? Ahí está la luz, aleluya, gloria a Jesús. Santo tú eres mi Dios. Los próximos versículos, que son 5 y 6 me parece, creo que la tiene la hermana Débora. Ajá. Ah, 5 y 6. Sí.
Amén. ¿entiende? Pero no se está viviendo así en entonces hay líderes también en esto, como dice, que tenemos que estar pendientes y que tenemos que estar, we have to be in alert hoy en día también, porque sí hay, como dice el pastor, que hay líderes en estos tiempos y se ven a legua. Yo los he visto, literalmente, donde no están aún dando el paso recto. Y no se puede corregir porque lo conocen todo y lo saben todo. Entonces están caminando de una manera que no es de Dios. Están caminando de una manera que entonces la fe, no están viviendo por la fe, sino que están Amén. viviendo por lo que ellos piensan, literalmente vamos a ponerlo así, en la carne. En oculto, ya. En lo oculto, si estamos en el espíritu, no vamos Amén. a vivir de esa manera. Es porque en lo oculto han dejado a Dios hace tiempo y están queriendo aparentar lo que no es. Eso es. Sí. Están. Sí. Sí. Por eso él dijo que no se quería adelantar. Sí. Y verdaderamente esto se está viviendo muchísimo. Muchísimo. Por donde quiera es un grito de desesperación con esta situación que hay muchos líderes que han dejado a Dios, pero puede ser que por vergüenza, puede ser por la razón que sea, no dejan ver abiertamente que verdaderamente están apartados hace tiempo del Señor y no dan, como decía usted, no dan el pan de vida, dan todo lo que dan es adulterado. Discernir. Amén. Lo que le hace bien a su corazón, feliz, tranquilidad, paz. Amén. Amén. Sí, pastor, sí, sí. Sí, no.
Amén. Amén. Y sabe, pastor, este versículo 7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque pecando hacen costumbre. Muchas veces también abarcan que van de iglesia en iglesia. Se ponen a estudiar, dejan de estudiar, vuelven a otra iglesia, van a la otra, y van a la, y se pasan la vida, y es una costumbre igualmente para el hombre, no solamente las mujeres. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice, un pastor se debe de cuidar, tiene que tener muchísimo cuidado. No es bueno que un pastor le esté yendo a visitar a una hermana que esté sola. Hay pastores que van a visitar hermanas a los trabajos, y mi esposo y yo conocemos uno. Y yo he pasado por lugar y casi siempre lo veo, yo no sé qué hace visitando a esa hermana trabajando que tiene su esposo. Y eso pasa, eso está pasando. Hay un sinnúmero de cosas terribles que están pasando en muchas congregaciones con referente a estos versículos, verdaderamente. Y en este tiempo, como dice el pastor, estaban pasando, en el versículo 6, dice, porque estos se meten. Estaba pasando muchísimas cosas, que muchos hermanos estaban en dos aguas. Acuérdense lo que leímos en Apocalipsis, que dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Muchos de ellos habían perdido el primer amor. Como también dice que muchos hechiceros en ese tiempo se convirtieron y dejaron todo. Y aquí mismo, en la misma palabra, hay creo que 2 versículos que dice que ellos entregaron las cosas y la echaron al fuego. Porque ellos también, a la vez que se arrepintieron, pues a la vez que pasaba todo esto, un sinnúmero de cosas que uno dice, pero bueno, y en ese tiempo pasaba. Todo lo que se escribió aquí, hoy en día, es lo mismo. Es lo mismo. Ese mover de antes, yo le digo a mi esposo, a veces lo han sentado afuera, le han dicho verdaderamente, lo han dicho, espérate ahí, quédate ahí, este es mi tiempo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, no es así. Tenemos que contar con el Espíritu Santo, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, ¿verdad? En el trabajo, que esté con nosotros, que lo podamos sentir, ¿verdad? Pero verdaderamente tenemos que volver al primer amor, tenemos que procurar de una o de otra manera volver al primer amor. También en el 7 también habla siempre aprendiendo, pero no llegando al conocimiento de la verdad. Y eso es así, yo me pongo en este lugar porque yo fui criada de esa manera. Amén. Aprendiendo, pero nunca llegando a los conocimientos de la verdad. ¿Por qué? Porque yo fui criada en una manera que yo personalmente digo un cult. ¿Cómo se dice cult en español, en inglés? En español, cult. Porque dice cult. Dice always, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. So, si yo estoy en esta iglesia y entonces estoy aprendiendo algo de ahí, estoy aprendiendo algo de aquí, estoy aprendiendo algo de aquí, pero al fin y al cabo no estoy llegando al A nada. conocimiento de la verdad, porque hay muchas iglesias que se afanan al cult, como en pocas palabras, como yo aprendí, que yo estaba y lo hablo de experiencia, y me encanta el versículo 7, porque puedo yo verme ahí yo misma Sí. en eso,
entiendo, sí. Entonces llegó el momento fui creciendo, entonces a mi juventud aprendí de otra cosa, pero no llegué al conocimiento de lo que es la verdad. Y le voy a ser honesto, hoy en día, después que estuve descarriada por 26 años y llegué al Señor nuevamente 3 años atrás, donde llegué aquí a mi pastor. Aquí es donde yo aprendí la verdad con mi pastor. Amén. Él fue el que me Entiendo. enseñó y pude recibir el pasto fresco. Y pude abrir mis ojos y pude ver, y bueno, obviamente Dios también, pero un líder y un pastor como él, que yo aprendí la verdad con el pastor Guido. Porque puedo relacionarme, I could relate to this, being that I was, Una comparación. a Sí, sí. comparison to this verse. Literalmente, you understand what I'm saying, right? Yes. Sí, te identifica, te identifica. Me identifico con esto Ujú. porque, por eso mismo. Y en estos días pasa mucho, que están aquí, pero no están decidiendo, no están llegando a lo que es la verdad. You understand? Amén. Entiendo, o sea, porque a veces como líder o como maestro creemos que estamos enseñando una verdad, pero esa es mi verdad. Yes. O sea, es a mi manera. Yes. Y ese es el problema. Hermana Luz dijo algo importante cuando empezó la clase, que Pablo no dejó de ser judío. O sea, él siguió practicando sus costumbres, Amén. sus leyes, sus reglas, porque esa es la verdad. Porque la palabra, la verdad, la ley es santa. Amén. Pero Amén. el judaísmo, que ya es una religión, la cambió a su manera. Y la enseñan a su manera. Pero esa no era la manera de Dios. Entonces por eso Amén. tuvo que venir Cristo para enseñarnos la verdad. Es por eso que está dividido judaísmo y mesianismo. Sí. Pero te entendemos perfectamente. Amén, gloria a Dios. Bueno, Yo voy ahora, necesito hablarlo en inglés, pero un intérprete que no diga. no te entendemos perfectamente. Ajá. ¿Quería agregar algo más, hermano pastor? Ajá, el hermano Ezequiel, por favor. Hermano Ezequiel, que le... Ujú. Oh, no, es la hermana Rita. Perdón, la hermana Rita. Sí. Sí, sí, hermana Rita. Amén.
firme. Entonces, cuando yo vine a este país, yo anhelaba nuevamente porque el Señor ya había, estaba algo en mí, y el Señor tenía ese propósito en mi vida. Amén. Entonces, es como yo dije, no, tengo que estar firme y hasta que Dios venga sean las situaciones que estemos pasando, aunque en mi familia, en mi ministro, estuvo mis hijos acá, pero y con la voluntad de Dios y de estar orando y persistente, pues algún día ellos van a venir a las cosas de Dios, pero uno quiere que toda la familia de uno esté con nuestra, ¿verdad? Pero así es el Señor y hay que seguir orando para que venga la familia y Amén. los amigos y todos. No hay que cansarse, hay que seguir orando. Amén, amén. Amén, amén. Quiero leer un poquito aquí y luego, ya estamos terminando, hermano pastor. Dice, como una analogía, Pablo ilustra la reprochable condición de los falsantes y falsos maestros que se metían en las casas, quienes mediante las falsas enseñanzas abundaban de la buena fe y de las mujeres que estaban deseosas de recibir instrucciones. Los compara con dos instrumentos de Satanás que se opusieron a la palabra de Moisés delante de Faraón. Tal parece que incorporaban métodos paganos en la fe para su ventaja, pero por ello leemos en los versículos 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Debe tener cuidado al abrirle las puertas a falsos maestros que hoy continúan tocando puertas con apariencia de honestidad. Verdaderamente es así. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Entonces proseguimos con los versículos 1 y 2. Me parece que le di 1 y 2 a ese, el hermano Ezequiel. Pide al Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su fe. Que prediques la palabra en este tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
entonces en el prefacio lo que decía era que Joel Smith, el de ellos, ¿verdad? El profeta de ellos, que yo prometo delante de todo el mundo, enseñar que el libro de Mormón es el único libro verdadero. Entonces yo le digo, el prefacio fue lo que leí, esto me dice esto. Y esto no está bien porque mira lo que dice el apóstol Pablo, que si un ángel o alguno de ellos viniera predicando otro evangelio que no es el que se ha predicado aquí, sea anatema, sea maldito. ¿Cómo? Pues yo no sé, yo le digo, bueno, no estoy diciendo eso, solamente lo que dice la palabra. Porque ¿dónde está Trujillo? En el cielo, en la tierra, dice aquí en la tierra. ¿Y qué dijo él? Que en la tierra le iba a enseñar que el único libro verdadero aquí en la tierra es el Mormón. Entonces esto me está contradiciendo. No, porque el Moroni, que yo qué, el ángel, yo le dije, Moroni no fue un ángel. Moroni, mire quién fue Moroni ahí, lo dice por ustedes mismos. Sí, pero se fue el ángel, yo le digo, no. Ahí mire lo que le está diciendo. Eso está, ese no fue ningún ángel. Ese fue lo otro. Entonces, me dice, y eso pega el prefacio, Pablo no entraba al mundo. Entonces me dice, bueno, pero yo le digo, mira lo que dice en relación a eso, a él mismo, lo que dice la Biblia. Dice, no, pero que tú nada más andas buscando cosas, lo único que yo veo que tú andas buscando es cosas negativas. Entonces yo le digo, el problema es que el que no tiene capacidad, todo el tiempo se incomoda, porque el que no tiene capacidad de la palabra de Dios, le hacen una pregunta, sea cristiano, sea pentecostal, sea testigo, sea lo que sea, y al no tener capacidad, cuando le hacen una pregunta, lo que hace es que se incomoda. El apóstol Pablo tuvo 2 años recibiendo gente, haciéndole preguntas y nunca se incomodó, porque ellos querían saber si lo que decía el apóstol Pablo era verdadero o era falso. ¿Entiendes? Entonces el apóstol Pablo de buena gana, el Señor le permitió, le dijo que estuviera con ellos, y con eso se hicieron iglesias. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad. Ahora, el que tiene miedo, cuando le van a hacer una pregunta, sea de la religión que sea, se incomoda con esa persona. Entonces es importante predicar, como dice ahí, a tiempo, fuera de tiempo, la verdad. Voy a hacer una Santo Jesús, amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Verdad? Y aquí en el original dice, te encargo solamente ante Dios. Es como que le está hablando y él sabe que el Señor está escuchando esa conversación. Tremendo. Y yo me imagino la seriedad, ¿verdad?, de Pablo, hablándole a Timoteo, que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, en todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y, ¿verdad?, muchas veces pues no queremos predicar, pero es un mandato de Dios, ¿verdad? No nada más del apóstol Pablo, sino que del Señor Jesucristo, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a hablarle a todas las almas. Iba casa por casa, hablándole a las almas, sanando y hablándole, ¿verdad?, de esta palabra preciosa. Gloria a Jesús. Con toda paciencia y doctrina. Y verdaderamente tenemos que tener paciencia. Mucha gente se molestan cuando la persona no acepta el tratado o no quiere que le hable, pero verdaderamente lo que tenemos que hacer es dar rodilla primero. Que sea Dios que vaya en el camino, que abra camino, que abra puertas, ¿verdad? Y llenarnos. Porque la persona que no está llena de Dios, pues cuando está predicando, pues no le hacen caso. Más mejor le tiran piedra, creo yo. Verdaderamente hay que llenarse de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. El hermano, mi esposo, el hermano José, por favor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hasta me creí que él era el Gloria. Santo Jesús. Así mismo es. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿verdad?, a la mentira, a las fábulas, a cuentos de camino, ¿verdad? Ya no, la verdad no le hará efecto. Y eso verdaderamente es lo que se vive cuando una persona va echando hacia atrás y va llegando a la apostasía. Santo Jesús, gloria al Señor. Señor nos guarde y nos libre, ¿verdad? Gloria a Dios, santo. Alabado sea su santo nombre, gracias Señor. Gloria al que vive, aleluya. Dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Santo Jesús, cumple tu ministerio, aleluya. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestro ministerio, ¿verdad? A hacer la obra para la cual Él no tiene de pies. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Andando en santidad y haciendo lo que Él quiere. Y me gusta este versículo. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Verdad? Decía él, porque ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahora te toca a ti. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante, ¿verdad? A hacer su palabra, a estar metido, ¿verdad?, en el camino de la verdad, que es Jesucristo. Y, ¿verdad? Quería hacerle unas cuantas preguntas y ya terminamos. Dice, ¿por qué es importante que los creyentes conozcamos acerca de los tiempos que vendrán? Y cualquiera me puede levantar la mano. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Cuál es la situación de la sociedad de Éfeso señalada por Pablo? El hermano pastor. Amén, gloria a Dios. Otra pregunta dice, ¿por qué considera que el mal no avanzará mucho? Cualquiera me puede contestar, la pastora, si quiere. Okay. ¿Por qué se considera que el mal no avanzará mucho? No, hermana, se le agradece, no importa. Sí. Dice, el mal no progresará más allá de los límites que Dios ha establecido. Por tanto, no debemos permitir que el pesimismo invada nuestro ánimo, según el consejo que recibimos en Primera de Pedro 4:7. ¿Puede buscarlo? Hermano José, ¿puede buscarlo
Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio, velad en oración. Aleluya, gloria a Jesús. Esa es la llave, la clave. Otra pregunta, dos más y ya. ¿Cuál era la urgencia de Pablo para pasar la antorcha o el legado a Timoteo? La pastora me puede. Hermana Rita. ¿Cuál era la urgencia de Pablo? Ok, lo voy a leer. Su conciencia apostólica le indicaba que era pertinente dar instrucciones concretas a su sucesor para que la misionología de la iglesia no se detuviera en tiempos de crisis. Otra pregunta, la última, dice, ¿cuál es la fuente de la predicación recomendada por Pablo a Timoteo? La palabra. Sí, la palabra. Esto deja sin lugar a las conclusiones filosóficas y los temas de misticismo que tanto atraían a los oyentes de aquellos días, cuya cultura dio mucho auge a la filosofía y el materialismo. Porque eso era Éfeso, era una ciudad súper comercial y súper idólatra. Hermano, que el Señor le bendiga más. Muchas gracias por ayudarme, por estar participando y demos toda gloria y toda honra al Señor, ¿verdad? Que es el que se la merece.